Hola estudiantes de nivel introductorio, vamos a continuar con nuestras clases de manera virtual. Ya habíamos comenzado con el capítulo de cinemática de este segundo corte y habíamos interactuado con las razones que describen el movimiento. Ya habíamos definido y formulado lo que es el desplazamiento, lo que es la velocidad, lo que es la aceleración, y estábamos ampliando un poquito relativo a la velocidad. Vimos lo que es la velocidad instantánea, velocidad promedio, y nos falta mirarlo desde el punto de vista gráfico para poder involucrarnos con lo que es la aceleración, tanto instantánea como aceleración promedio también. En el caso de la velocidad, que era lo que veníamos trabajando, sabemos muy bien que es una relación, al fin y al cabo es una razón de cambio. Vamos a mejorar la gráfica. Entonces, desde el punto de vista de la definición, la velocidad es la relación entre el desplazamiento y el tiempo. El desplazamiento en unidades de longitud y el tiempo obviamente en unidades temporales. Acá, si estamos trabajando lo que es el concepto de un movimiento uniforme rectilíneo, que es más adelante un tema a ampliar, pues lo que tendríamos es estas posibilidades, donde en el caso de esta primera línea estaríamos notando que arrancó el origen de coordenadas en el tiempo cero, de acuerdo obviamente a lo que ya conocemos del sistema cartesiano, para el caso de la historia 1, que sería una línea 1 y que tendría una ecuación lineal 1. En el caso de la 2, vemos que no arrancó en una posición nula, sino que está ya en el punto o en un lugar del campo positivo, al fin y al cabo es el primer cuadrante, y pues obviamente a medida que transcurre el tiempo va cambiando de posición, pero no arrancó del origen de coordenadas. En este caso, tanto para la 1 como para la 2, es algo que también se ampliará más adelante, vemos que se está alejando el origen de coordenadas hacia lo positivo. En el caso de la 3, vemos que también arranca en lo positivo, o mejor, en el momento que comienza el tiempo a correr está en lo positivo, pero a medida que transcurre el tiempo en algún momento pasa por el origen de coordenadas y se aleja, pero hacia lo negativo, que es lo que consideramos como un menos infinito. Lo que pasa aquí en la parte superior que sería un más infinito. Bueno, eso como algo previo que más adelante vamos a estar desmenuzando aún más. Ahora, relativo a lo que estamos trabajando de velocidad instantánea y velocidad promedio, entonces vamos a cambiar un poquito la gráfica y acá vamos a hablar precisamente de la velocidad y nos meteremos con esta posibilidad. En esta posibilidad, asumiendo que esta gráfica es una recta paralela al eje tiempo en este caso, estamos notando que en tiempo cero ya venía impulsado a una velocidad cualquiera, y décima, llamémosle. Pero a medida que transcurre el tiempo, tiempo 1, tiempo 2, tiempo y décimo, estamos viendo que siempre la velocidad es la misma. Cada una de ellas
es una velocidad instantánea desde el punto de vista gráfico. Es decir, luego de tantas unidades de tiempo las que se estén manejando, T1, su velocidad instantánea es ella. El tiempo corre o pasa y en un tiempo 2 la velocidad instantánea sigue siendo la misma. Y luego nos indica que para cualquier tiempo décimo la velocidad instantánea sigue siendo la misma. Eso para el caso de las velocidades instantáneas, que lo estamos viendo en una gráfica. Ya se había dicho en el tema anterior o en la clase anterior que también nos lo puede suministrar un aparato como un tacómetro que cuenta pues un móvil o un auto o una motocicleta o cualquier tipo de transporte que cuente con este tipo de aparato donde nos dice qué tan rápido va el cuerpo. Cada vez que observemos ese tacómetro o ese tablero digital es un valor de velocidad instantánea desde el punto de vista de una magnitud. Es decir, no nos está dando ni dirección ni sentido. Eso sería simplemente una magnitud en el caso de estar hablando del carácter vectorial, ¿no? Entonces no nos da dirección ni sentido, nos da solo la magnitud. Si estamos hablando de un promedio de velocidad que lo podemos representar con un trazo también en la parte superior, de ellas tres, esas tres medidas que tomamos pues sería una v y décima más otra v y décima más otra v y décima, que serían ellas tres, sobre el número de datos que son 3. Entonces sería 3 velocidades y décimas sobre 3 y esto nos da velocidad y décima, es decir, estamos confirmando también mediante promedio el número de datos que sean que el promedio de la velocidad instantánea sigue siendo la misma velocidad instantánea, siempre y cuando pues obviamente la velocidad sea constante. Si estamos hablando de un movimiento donde hay cambios en la velocidad, que ya sería una recta con una pendiente diferente de cero, ¿cierto? Pues obviamente eso va a cambiar. Eso lo veríamos más adelante cuando se hable de los tipos de movimientos, en especial el movimiento uniforme de tipo rectilíneo, que eso pues hace parte del capítulo, pero es un poco más adelante. Por ahora esto es para confirmar la formulación que habíamos trabajado. Entonces, esto para el caso de las velocidades para poder cerrar esa partecita. La tercera razón que describe el movimiento, que ya la vimos, es la aceleración. Y ella a la par se divide también en aceleración instantánea que la podríamos llamar así, no olviden que es un vector, ¿cierto? Y esa aceleración instantánea nos la puede suministrar un aparato, un instrumento de medida, un sensor, ¿cierto? Un ejercicio, bien sea con un manejo numérico, cuantitativo, o una gráfica, que es lo que vimos ahorita con el caso de la velocidad, es decir, las tres opciones son válidas para dar un dato de aceleración instantánea. Entonces, se puede mediante un instrumento, se puede mediante teoría, en especial un problema que me lo indique, y obviamente mediante una gráfica. Que esto también es lo que vimos cuando se estaba tocando la velocidad instantánea. Y la otra sería la aceleración media o promedio. Que se puede manejar de esta forma o también podríamos manejarla con apoyo de una barra sobre la letra. Aquí nos estaría diciendo que la aceleración es vectorial, pero que estamos dando el promedio. Si le colocamos unas barras de esta manera, estaríamos diciendo de la magnitud. Al fin y al cabo no podríamos hablar de un promedio de la dirección de movimiento. Entonces, en este caso, el promedio de una aceleración puede ser la sumatoria, como ya hemos visto, de las aceleraciones y décimas. Obviamente esto, si estamos viéndolo como sumatoria,
desde i igual a 1 hasta n por esas enésimas o enésimos datos. Entonces, si son 3 datos de aceleración instantánea, pues sería sumar los 3 y dividirlos entre 3. Eso para una aceleración promedio desde el punto de vista, obviamente, de la estadística. O también un cambio en la velocidad sobre el tiempo. Eso también nos podría dar un valor para la aceleración promedio, conociendo ese cambio en la velocidad. Entonces el cambio en la velocidad, que es una velocidad final desde el punto de vista de magnitud, menos una velocidad inicial sobre el tiempo. Obviamente en este caso sería solamente para dos momentos, uno inicial y uno final. Si ya tenemos muchos más momentos, tendríamos que recurrir a la estadística, que es la que tenemos en la parte superior. Eso desde el punto de vista formular. Si lo vemos gráfico, muy similar a lo que trabajamos ahora. Pues gráficamente hablando, sí, tendríamos aceleración. En términos de magnitud, las unidades pueden ser L sobre T, no olvidar eso. Y la comparamos respecto al tiempo. Esto ya lo hicimos en la definición de las razones que describen el movimiento. No olvidar eso. Y bueno, vamos a tomar un formato muy simplista. Más adelante, pues, ya saben que vamos a trabajar en todas las posibilidades en cuanto a los movimientos, que es el MOR y el MOA. Acá estamos viendo que para un tiempo cero, la aceleración, en el caso de tiempo cero, que sería acá, instantánea, es A sub i, ¿cierto? Para un tiempo cero. Para un tiempo 1, para un tiempo 2, para un tiempo y décimo. Entonces, para un tiempo 1, la aceleración instantánea seguiría siendo A sub i. Para un tiempo 2, seguiría siendo la misma. Para un tiempo 3, seguiría siendo la misma. Entonces, estamos notando, para el caso de este gráfico, donde la aceleración es constante, que sería lo tope que vamos a trabajar en cuanto a movimientos con el MOA, que si estoy hablando de aceleración instantánea, tendría que en tiempo 0 es A sub i, en tiempo 1 es A sub i, en tiempo 2 es A sub i, en tiempo y décimo es A sub i. Es decir, para cualquier tiempo t, la aceleración es A sub i, pero el promedio sería la suma de ellas, que son 4 momentos distintos. Entonces sería A sub i más A sub i más A sub i más A sub i sobre 4, y esto por obvias razones nos va a dar 4 veces A sub i sobre 4 para que nos quede finalmente A sub i. Entonces, si la aceleración es constante, como para concluir, ese valor es igual a la aceleración instantánea y sería igual a la aceleración promedio, que es algo que se confirma de la gráfica. Entonces, cuando la aceleración es constante, la aceleración instantánea es igual a la aceleración promedio y obviamente pues igual a la aceleración inicial, o la que estamos tomando como criterio de ejemplo, como pasaba con la velocidad. Si la velocidad es constante, mirando la gráfica que tenían anterior, entonces la velocidad instantánea es igual a esa velocidad constante y la velocidad promedio pues obviamente sería la misma. Pues esa sería la condición. Cuando tenemos movimientos donde tanto la velocidad como la aceleración se mantienen, la aceleración instantánea es igual a la promedio y lo mismo pasa con la velocidad instantánea es igual a la promedio. Entonces esto como conclusión final, tanto del tema de velocidades como del tema de
aceleraciones para que lo tengamos ahí muy en cuenta, ¿no? Entonces tomen nota de esto, por favor. Y con esto pues se podrían trabajar algunos conceptos más adelante relativos a los tipos de movimiento. Entonces vamos a mirar ahora un posible análisis relativo a las gráficas. Entonces podríamos generalizar. Y aprovechando el marco del tablero, pues generar un ejercicio. Los ejercicios se pueden construir bien sea por un marco teórico que nos den, o bien sea por la gráfica que nos den para que entendamos la historia que se cuenta a partir del gráfico. Cualquiera de las dos opciones es viable. Entonces, por ejemplo, un problema sería, si un móvil parte del reposo, para que pues, vayamos tomando nota, si un móvil parte del reposo, es decir, la velocidad inicial es 0, eso en tiempo 0, vamos a tomar una historia que nos cuentan en un problema y a convertirla en un gráfico. Entonces, si un móvil parte del reposo, acelera hasta 50 kilómetros sobre hora, entonces acelera hasta 50 kilómetros sobre hora. Entonces nos está dando un marco de un cambio en una de esas razones que describe el movimiento. Permanece así durante cierto tiempo. Ese tiempo podría ser una fracción de horas, que es lo que se está manejando aquí, que podría ser 0.1 hora. Pues. Entonces él acelera de 0 a 50 kilómetros sobre hora y gastó esa fracción de tiempo, 0,1 hora. Después de esto, obviamente, pues hay un nuevo cambio. Permanece durante otro tiempo determinado, que podría ser otro marco de 0,1 hora, a esa tasa. Es decir, mantiene esta velocidad, velocidad constante, durante ese otro marco de tiempo, 0,1 hora. Luego desacelera. Para hacer un cambio entonces notorio vamos a asumir que desacelera hasta, por lo general nosotros manejamos el concepto de desaceleración con un signo negativo, hasta 20 kilómetros sobre hora, esto para entender un poquito el marco gráfico, y en eso gasta otra fracción de tiempo similar. Bueno, digamos que 0,2 horas, es decir, gasta un poco más en ese proceso de desaceleración. Mantiene esta última velocidad durante 0,4 horas, es decir, es un tiempo largo manteniendo esto para finalmente reducir su velocidad, es decir, otra vez desacelerar hasta el reposo, que sería una velocidad al final de la historia, una velocidad nula, ¿cierto? Luego de otra fracción de hora, que puede ser 0,2 horas. Entonces con esto vamos a construirla. Entonces nos dan la historia y nosotros vamos a contarla en términos de una gráfica donde nos están dando datos de velocidad y datos de tiempo. ¿Entendido? Todo lo que nos dieron fueron datos de velocidad. Kilómetro hora y kilómetro hora, así sean los nulos. 0 kilómetro hora. 0 kilómetro hora. Son datos de velocidad o de rapidez. Para la aceleración no olvidar que es longitud sobre tiempo al cuadrado o longitud sobre tiempo respecto al tiempo. Entonces nos dicen en la historia que arranca el reposo en tiempo cero. Entonces algo así como esto. Y ese va a ser nuestro primer punto de referencia. El origen de coordenadas. Eso que nos indica que en el momento que comienza la historia, tiempo cero, él arrancó el reposo.
velocidad 0. Vamos a hacer un marco de velocidades hasta 50, que es el tope máximo, y lo mínimo pues va a ser el 0. Entonces van a tomar ustedes dos cuadritos como 10 kilómetros por hora y así hasta llegar a 50. Entonces por acá 10, por acá 30 y por acá 50 en un marco dado en kilómetro sobre hora. Y no olvidar que aquí trabajamos solo con las magnitudes, no estamos involucrando direcciones y sentidos, al menos por el momento. Más adelante se notarán cambios en los sentidos, pero manteniendo la misma dirección. Y el tiempo vamos a manejarlo obviamente en horas, pero están fracciones, donde tendríamos inicialmente gastó 0,1, luego otro 0,1 serían 0,2 acumulados, y 0,2 serían 0,4 acumulados, y 0,4, 0,8, y en total 1. Entonces podrían tomar ustedes que cada dos cuadritos es 0,1. Por aquí 0,1 y así sucesivamente. Es decir, le estamos dando el marco temporal a la historia. ¿Listo? Eso para poder ubicar cada uno de los cambios que hubo. Ya tenemos el primer punto. En tiempo 0,1, en tiempo 0, velocidad 0. Dice que aumenta su velocidad, es decir, acelera hasta 50 kilómetros por hora, y eso pues le consumió 0,1 hora. Entonces 0,1 hora hasta 50 kilómetros hora. Entonces trazamos una perpendicular al eje tiempo, algo así más o menos. Entonces allá con la cuadrícula se les va a facilitar muchísimo. Y ahí tendríamos el otro punto. Entonces, luego de 0,1 hora logró alcanzar una velocidad de 50 kilómetros sobre hora. Esto pues obviamente lo unimos, y por ahora pues la gráfica que se utiliza sería líneas rectas. Entonces allá con una escuadra van a buscar que les quede lo más rectilíneo posible al unir el origen de coordenadas con este punto. Ok, listo, esa es la historia. ¿Qué estamos asumiendo? Que está logrando pasar de 0 a 50 kilómetros por hora gastando solo esa fracción de tiempo, que es 0,1 hora. Más adelante, cuando estemos trabajando el concepto de MUA, pues notaremos, bueno, y eso es una aceleración. ¿Cuánto? Listo, por ahora pues simplemente vamos a seguir al pie de la letra de la historia. Nos dice que mantiene esa última velocidad, que es de 50 kilómetros por hora, durante 0,1 hora más, es decir, 0,2. Entonces, aprovechando ustedes la cuadrícula, realizan lo siguiente. Listo. Mantiene. Se dan cuenta que es mantener. En una gráfica velocidad contra tiempo, mantener la velocidad es una recta horizontal, que más adelante vamos a aprender que no tiene pendiente, que su pendiente es nula. Entonces llaman dos marcos de tiempo y dos marcos cambios que se dieron entonces en el movimiento. Primero que hubo un aumento de 0 a 50 y luego mantuvo esta última. Luego nos dice que desacelera, es decir, hay una reducción en la tasa de la velocidad, de 50 pasa a 20, y gasta en esa desaceleración 0,2 horas más. Entonces 1 y 2 estaremos aquí, en 4. Vamos a trazar una perpendicular al eje tiempo y vamos a cortarla a la altura de 20. Y ahí trazamos otro, o ubicamos otro punto. Unimos nuevamente el final del tramo anterior con este nuevo punto, y aquí estamos mostrando esa desaceleración de 50 a 20 que le consumió 0,2 horas. Entonces estamos viendo que la tasa de desaceleración es menor a la tasa de aceleración que tuvo en la primera fracción de hora. Luego nos dice que mantiene esta última velocidad, la de 20 kilómetros por hora, durante 0,4 horas más. Bueno, entonces 0,4. 1, 2, 3, 4 por aquí. Y nos dice que la mantiene. Entonces mantenerla es que no hay cambios. Entonces ahí sería
el siguiente punto y lo que hacemos es unir la historia anterior con ese punto nuevo. Entonces fíjense que confirmamos lo dicho ahorita, mantener la velocidad es, en el caso de la gráfica, velocidad contra tiempo, no en todas las gráficas. Mantener la velocidad en la gráfica, velocidad contra tiempo, es que la recta sea horizontal. Si hay cambios en la velocidad, no puede haber entonces una recta horizontal en esa gráfica, tienen que haber entonces cambios en el movimiento. Entonces fíjense, en el primer tramo hubo un aumento, por eso la pendiente es positiva. En el tercer cambio hubo un decremento de la velocidad, por eso la pendiente es negativa, mientras que en los momentos en que mantuvo no se habla de pendiente porque pues, hay un valor nulo. La pendiente de ellas dos, cualquiera de ellas son horizontales, la pendiente es nula. Y finalmente, en el último marco, que son 0,2 horas, que iría entonces del 0,8 al 1, reduce la velocidad hasta el reposo, es decir, se detiene, que es lo que comúnmente pasa, ¿no? Un cuerpo arranca el reposo y después de un tiempo determinado se detiene nuevamente. Quién sabe en dónde, pero bueno, se detiene. Puede ser que se detenga en el mismo punto donde arrancó o que sea que pare en cualquier otro punto distinto al que arrancó. Entonces, esa sería la historia que hay acá. Entonces, la historia también se puede contar desde el punto de vista gráfico. Y aquí podríamos decir que el cuerpo arrancó el reposo en tiempo cero, consume 0,1 hora y logra elevar su velocidad, es decir, acelerar hasta 50 kilómetros por hora, mantiene esta última velocidad durante 0,1 hora más, luego desacelera, es decir, reduce su velocidad de 50 a 20 y en esto consume 0,2 horas, luego mantiene esta última tasa de velocidad que es 20 kilómetros por hora durante 0,4 horas para finalmente desacelerar y detenerse luego de 0,2 horas más. El tiempo total que demoró realizando todo este cuento fue de 1 hora y los topes son lo máximo que adquirió de velocidad 50 kilómetros por hora y lo mínimo es el reposo. Entonces eso pues al menos para empezar a hacernos una idea de lo que vamos a estar manejando más adelante y por ahora en el primer cuadrante, pero dar la posibilidad también de trabajar en el cuarto cuadrante, es decir, hablar de velocidades negativas con pendientes positivas o velocidades negativas con pendientes positivas y entender un poquito de algo que no nos dieron en el bachillerato y es cómo es el comportamiento entonces de la velocidad y también de la aceleración cuando el cuerpo se dirige a lo negativo. Siempre hemos visto cuando el cuerpo se dirige a lo positivo y en lo positivo, ¿no? Pero ¿qué tal cuando se dirige a lo negativo y está en lo negativo? Que es lo que tal vez ustedes no interactuaron aquí. Estamos siempre en lo positivo, dirigiéndonos a lo positivo o dirigiéndonos a lo negativo, pero estando en lo positivo, es decir, no nos salimos del primer cuadrante. Bueno, eso en cuanto a un gráfico que de pronto nos va a ayudar un poquito a empezar a entrar en calor respecto a la temática de lo que es la cinemática. Vamos ahora a empezar a explorar las gráficas, pero en el mismo orden en que fuimos analizando las razones que describen el movimiento, donde la primera razón que describe el movimiento fue lo que tiene que ver con desplazamiento. Entonces vamos a hacer un análisis gráfico. ¿Sí se alcanzó a notar? Bueno, levemente vamos a hacer un análisis gráfico del desplazamiento respecto al tiempo. Desplazamiento, no olvidar que es un cambio en la posición, ese gradiente o ese delta que hay es un cambio. Y el X nos dice es cambio en la posición. Puede ser en X, puede ser en Y, puede ser en Z. Esto es una manera pues holística de hablar de un cambio en la posición. Ya cuando trabajemos con la vertical, pues le podríamos colocar un delta de Y. O si estamos trabajando con longitud, es un delta de L. Al fin y al cabo, pues es una longitud, no olvidar eso, ¿no? Por manejos de análisis de tipo dimensional. Bueno, vamos a hacer un análisis gráfico de esto, donde el tiempo, entonces el tiempo es una variable, es importante porque aquí vamos a empezar a repasar conceptos matemáticos, es una variable independiente. Si nos dicen que ella es la variable independiente, de una vez tiene una posición en la gráfica y no la puede mover de ahí. Su posición es la abscisa, es decir, en la X.
que nosotros conocemos, que es la horizontal. No olvidar que esa X, que es la misma horizontal, ¿cierto? Pues es entonces la que tiene una pendiente cero desde el punto de vista matemático. El cambio de la posición, que es el desplazamiento, sería la variable dependiente. Y se le llama también ordenada. Sería la Y, nosotros manejada, y desde el punto de vista geométrico es la vertical. Listo, eso para que lo tomen ahí como un criterio importante. Algo también que falta por agregar en ese análisis, aquí vamos a hacer análisis del desplazamiento con respecto al tiempo. El tiempo desde el punto de vista matemático, ya vimos desde el punto de vista geométrico, ¿cierto? Desde el punto de vista matemático es el dominio de la función, porque vamos a trabajar también con funciones. Y el caso del desplazamiento sería el rango. El detalle es que rango es uno de los tantos nombres que se le pueden dar. Además de rango se le puede llamar codominio o imagen. Codominio o imagen. Entonces rango, imagen o codominio. Depende obviamente de la escuela. No es lo mismo el formato de la escuela WIS al formato de la escuela UPTC o el formato de la escuela Nacho de Bogotá. Son tres formatos donde cada uno tiene entonces docentes que vinieron posiblemente de escuelas diferentes, donde cada una de esas escuelas se le da un nombre distinto. Pero estos son los nombres generales para en caso de que pues, ustedes estén guiándose por libros. Entonces no olvidar, dominio es la variable independiente que va en la horizontal y en la misma X cuando trabajamos el sistema cartesiano, ¿cierto? Rango, codominio, imagen, que en este caso va a ser el desplazamiento, es la variable dependiente, es la misma ordenada, ¿cierto? Es la que llamamos Y y es la vertical. Entonces todo eso hay que meternos en la cabeza. Fíjense cómo nos dan acá la guía, ¿no? Nos dicen desplazamiento versus tiempo. ¿Qué implica? Que primero va la ordenada y ella se confronta respecto a la abscisa. Es decir, imagen o rango respecto al dominio y no a la inversa. Entonces aquí ya me están indicando cómo es el orden. Que ella es la variable dependiente y ¿de quién depende? De ella. Entonces, si queremos trazar el gráfico, con esto es más que suficiente. Para ubicar las variables. Si me dicen masa contra volumen, masa versus volumen, pues la masa va en la ordenada y el volumen va en la abscisa, es decir, ya nos están indicando el orden. Ténganlo muy en cuenta porque es una falla que se comete de manera periódica y eso pues obviamente cambia de una vez el análisis, invierte todo el proceso, la pendiente la invierte, los cortes, porque existen cortes con las gráficas, dejan de ser de un signo y se convierten en otro signo al invertir la pendiente. Y eso pues es un cambio garrafal, es un giro de 180 grados, entonces no puede asumirse como un detallito o una pequeña equivocación. Entonces cambio la posición, la ordenada versus tiempo, la abscisa. Entonces fíjense que siempre el tiempo se considera como una variable independiente. Nosotros no podemos, entre comillas, manipular el concepto temporal. Podemos estudiarlo en una gráfica y coartarlo, pero mientras estamos haciendo un estudio de una gráfica, ustedes miren su reloj, el tiempo corre. Entonces no podemos nosotros no podemos nosotros, entre comillas, al tiempo, nosotros manipularlo. No, siempre vamos a depender del formato tiempo. En ocasiones, pues logramos encajarlo en gráficas y, entre comillas, aparcelarlo, es viable. Pero mientras ocurre eso, el tiempo sigue corriendo. Entonces, es imposible hablar de que el tiempo vaya a ser una
variable dependiente, siempre va a ser una variable de tipo independiente. Bueno, ya tenemos entonces un marco, en ese marco podemos entonces trabajar posibilidades, entonces podemos tejer una historia. Entonces en ese marco vamos a trabajar, por ejemplo, minutos, el formato temporal, y centímetros, el formato de longitudes, para poder tener entonces un criterio de qué es lo que vamos a estar manipulando acá. Entonces, podemos asumir que arranca del reposo, una posibilidad, o no. Entonces, vamos a por ahora generar un escalamiento. Es decir, para ustedes, cada 2 cuadritos, que es lo que yo estoy tratando de marcar acá, entonces cada 2 cuadritos, para que sea algo notorio, van a ser 5 minutos. Y a mí me llega hasta 35. Entonces aquí la escala sería 2 a 5. 2 centímetros equivale a 5 minutos. Para que lo tengan en cuenta ahí en su construcción. Y en el caso del desplazamiento, vamos a trabajar también con 2. Pero cada 2 centímetros son 50 centímetros. Y llega hasta 400 entonces. Entonces cada 2 centímetros son 50 centímetros. Entonces la escala es 2 a 50, donde 2 centímetros del papel milimetrado equivalen a 50 centímetros de mi historia. Eso es lo que me está diciendo ahí. 2 centímetros de papel milimetrado equivalen a 50 centímetros de mi historia. Es decir, 1 centímetro serían 25 centímetros de mi historia. Si lo quiero llevar a una unidad, acá 1 centímetro serían 2.5 minutos de mi historia. Vamos a dejarlo en ese formato y vamos a contar una historia. Por lo general, en el bachillerato siempre este era el punto de arranque de una historia. Vamos a editarlo. Vamos a empezar acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice? Que en el momento que va a comenzar a correr el tiempo, que en este caso se tabula en minutos, él no estaba en el origen de coordenadas, él estaba ya a 100 centímetros del origen de coordenadas. Y pueden ser 2 opciones, que empiece a acercarse al origen de coordenadas, una opción, o se aleje, son 2 posibilidades. Otra posibilidad puede ser que él esté en lo negativo, es viable, eso lo vamos a trabajar más adelante, ¿por qué no? Cinemática trabaja primero y cuarto cuadrante, lo importante es que el tiempo no sea negativo, y fíjense que el tiempo en el primero y en el cuarto cuadrante es positivo. Ya segundo y tercer cuadrante no podríamos hablar cinemáticamente si estamos haciendo una comparación de una variable con respecto al tiempo, porque los tiempos no son negativos, el tiempo no retrocede, siempre el tiempo va aumentando. Entonces, primer y cuarto cuadrante viable, por ahora pues primer cuadrante. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a dejar que pasen 10 minutos, ¿cierto? Y en esos 10 minutos, luego de 10 minutos de historia, él ahora se encuentra en el origen de coordenadas. Y vamos a unir eso con una línea recta. Por ahora, líneas rectas. Más adelante vamos a ver la posibilidad de trabajar con curvas. Por ahora, lo más sencillo que son líneas rectas. Ese es el primer tramo de la historia. En tiempo cero se encontraba a 100 centímetros del origen de coordenadas. Transcurren 10 minutos y a los 10 minutos ya no está en esa posición. Ahora está en el origen de coordenadas. Es decir, se movió. Listo, ¿qué ocurre ahora? Transcurren 5 minutos y su posición sigue siendo el origen de coordenadas, que es lo que tenemos ahí. Es decir, no hubo un cambio en la posición, al menos durante esos 5 minutos que van de 10 a 15. En los siguientes 5 minutos, vámonos hasta acá. Adquiere una nueva posición, es decir, ya estamos hablando de 20 minutos.
Entonces, pasan 5 minutos más, entre 15 y 20, pero ahora ya no está en el origen. Ahora se encuentra a 350, que es este punto de acá. Entonces ya está 350. Unimos esos dos puntos. Recuerden que por ahora todos van a ser tramos rectilíneos. Aquí sí me voy a apoyar un poco en la escuadra para que me quede un poco más decente esto. Mejor. Listo. Entonces a los 15 minutos se encontraba en el origen de coordenadas, pero a los 20 ya no está en el origen de coordenadas. Se encuentra ahora a 350 centímetros del origen de coordenadas. O un cambio brusco en la posición. Luego de eso, 5 minutos después, sigue en esa misma posición. Entonces allá, pues como les dije en las gráficas anteriores, se pueden apoyar en la cuadrícula para que les quede lo más preciso posible. Entonces, a los 5 minutos mantiene esta última posición, es decir, pasan 5 minutos y no se mueve. Transcurren otros 5 minutos, pero ahora tiene una nueva posición. Ahora se encuentra en la posición 200. Es más o menos por acá. Es lo que un cuerpo puede estar haciendo. Lo que yo hago en una clase, al menos de esas físicas que vimos comenzando el semestre, estar en una ubicación, me voy al extremo, me voy para la puerta, ¿cierto? Estoy cambiando de posición, a veces me quedo quieto, mantengo esa posición unos minutos, me vuelvo a mover de esa posición, es decir, esto es un análisis de una partícula, de un cuerpo, de un móvil, algo cotidiano puede ser. Entonces unimos una recta entre el minuto 25 y el minuto 30. Entonces allá con su escuadra les va a quedar mucho mejor. Y finalmente, en los 5 minutos finales, mantiene esa última posición. Eso sería más o menos acá. Dejé con 2 tonos para ubicar los cambios. Y las uniones con el color rojo, los cambios en la posición con el color azul. Ahora, no siempre un cuerpo tiene que volver al origen de coordenadas. Volver al origen de coordenadas implicaría que de acá llego acá otra vez. Puede que haya quedado ahí. Yo comienzo la clase, ustedes me ven al lado del escritorio, pero al terminar, cuando digo que se pueden ir ya, que la clase terminó, puedo estar entonces en la puerta del salón. Mi posición inicial al comenzar la clase no es la misma que la posición final al terminar la clase, luego de 2 horas de la misma, ¿no? Entonces puede darse ese tipo de criterios, ¿no? Entonces aquí tenemos un buen manejo, ¿no?, de cambios de posición, varios cambios durante el transcurso del tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo? Una historia que nos dice que el cuerpo, cuando empieza a a correr el tiempo, no estaba en el origen de coordenadas, estaba a 100 centímetros de él, entonces el punto de partida fue 100 centímetros. A medida que transcurre el tiempo, transcurren 10 minutos y él se mueve desde ese punto inicial hacia el origen de coordenadas, quedándose ahí durante 5 minutos en esa posición. Luego decide moverse, obviamente, y en 5 minutos ya alcanza una posición nueva de 350 centímetros, mantiene esta última durante 5 minutos, se mueve otra vez, pero acercándose otra vez al origen de coordenadas. Toda esta recta en cualquier tiempo va a ser el origen de coordenadas, llegando a una posición a 200 centímetros del origen de coordenadas, y mantiene esta última en los últimos 5 minutos. Pues nuestra historia solo llega aquí, por el marco de tiempo que maneje, hasta los 35 minutos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Analizar cada recta desde el punto de vista matemático y entender desde el punto de vista matemático qué es físicamente hablando, que eso es importante en los análisis que se van a realizar, ¿no? Es un análisis matemático, pero que obviamente le aporta información a la física. Entonces vamos a darle nombre a cada una de ellas. Esta sería recta 1, recta 2, 3, 4,
5 y 6. Una recta se caracteriza por dos cosas, un corte y una pendiente. Entonces, si nos vamos a lo más básico, y igual a mx más b, ¿cierto? Que esa es la ecuación ordinaria de la recta, donde y es la variable independiente, m es la pendiente, x la variable independiente y b el corte, ¿cierto? Entonces, donde la y es la variable dependiente, fíjense, si miramos aquí la dependiente, ¿quién es? Delta x. Entonces, ahorita él se puede convertir en delta x, al fin y al cabo, desde el punto de vista físico, donde la m es la pendiente de esa recta, la x es la variable independiente, miren quién es la variable independiente de nuestra gráfica, y la b es el intersecto con el eje vertical o el corte con el eje y, es decir, este corte que aquí estamos viendo, el corte, entonces yo creo que lo notan. Entonces de ahí también ustedes recuerdan, porque es despejar, que la pendiente ¿a qué es igual? La pendiente es igual a un cambio en las ordenadas sobre un cambio en las abscisas, sale de ahí. Eso es algo que también se aprende en la parte matemática. La pendiente es un cambio en la ordenada sobre un cambio en la abscisa. Esa es la manera general de hablar de lo que es una pendiente. Y aquí tenemos 6 rectas, cada una con pendientes. Entonces lo que vamos es a mirar la pendiente de cada una y posiblemente también por intervalos la ecuación de cada una de esas rectas, pero por intervalos, porque la ecuación de la recta 1 solo va de 0 a 10 minutos, la de la recta 2 de 10 a 15 y así sucesivamente. Entonces no podemos hablar que haya una sola recta, no, es un conjunto de rectas que hacen parte de una gráfica general, donde pues obviamente las ecuaciones se van a estar uniendo por formatos de tiempo, por periodos de tiempo, de 0 a 10, de 10 a 15, de 15 a 25, de 25 a 30, de 30 a 35. Bueno, omití una que es de 15 a 20 y de 20 a 25. Entonces cada una es un marco de tiempo para una recta distinta que tocaría generar una gráfica general donde hacemos esa unión de cada uno de esos periodos de tiempo con la gráfica correspondiente, que todas son rectas, ¿no? Por eso este tipo de ecuación, ¿no? La que tenemos ahí por recorderis, como tal. Pues y igual a mx más b, o la pendiente es un cambio en la ordenada sobre un cambio en la abscisa. Entonces, eso para que tomen nota, por favor, voy a borrar porque necesito tablet. Entonces, vamos a hallar la pendiente 1. Esta pendiente 1 tiene coordenadas. Esta es una coordenada. Esta es otra coordenada. ¿Cierto? Cuando damos coordenadas, primero se da la x, coma, y luego se da la y. En este caso, primero se da el tiempo y luego se da el desplazamiento. Entonces, para este punto, tiempo 0 en minutos y la posición 100, dado en centímetros. Entonces, este punto es 0, 100. Este otro punto también tiene coordenadas. Tendríamos en tiempo 10 y en la posición 0. Fíjense, 10 en tiempo, 0 en desplazamiento. Listo, ya tenemos los puntos. ¿Por qué los identifico? Porque ya vimos que para poder calcular la pendiente es un cambio en la ordenada sobre un cambio en la abscisa. ¿Cierto? Aquí vemos que es una pendiente negativa, eso nos va a botar allá la misma gráfica. Entonces, ese delta de y sobre delta x que sabemos que se maneja en la matemática, lo vamos a transformar a cuáles son las variables físicas. Acá no son y's. Acá la y, que es la variable dependiente, es desplazamiento, entonces lo cambio por desplazamiento. Y aquí el delta de x no es delta de x, es temporal sobre delta de t. Entonces, desde el punto de vista físico, la pendiente es un cambio en la posición sobre un cambio en el tiempo. Esto ya lo vimos cuando hablamos de velocidad. Recuerden que aquí es igual la velocidad y sobre todo la velocidad promedio. La velocidad es un cambio en la posición sobre el tiempo. Ese tiempo también puede tratarse como un periodo de tiempo. Es decir, son iguales esos dos manejos. Y apareció acá. Entonces, la pendiente 1 en el fondo va a ser la velocidad promedio de esa recta.
o de ese momento en que la partícula cambió de posición y pasó de 100 centímetros a 0 centímetros en 10 minutos. Entonces, la pendiente 1 nos va a suministrar la velocidad promedio en esa primera recta, en ese primer cambio en la posición que tuvo el cuerpo, para que lo analicen y lo apunten ahí, ¿no? Entonces pueden apuntar y esta partecita la pueden repetir las veces que sean. ¿Qué es la pendiente en la gráfica desplazamiento versus tiempo? Ojo, ¿qué es la pendiente en la gráfica desplazamiento versus tiempo? La pendiente en esa gráfica siempre me va a representar la velocidad de ese cuerpo. En este caso, como es entre dos tiempos muy definidos, ¿cierto? Pues va a ser la velocidad promedio, pero si estuviera yo tomando un solo punto, es decir, en tiempo cero, ¿cuánto es la velocidad? Pues la tomaríamos de allá, porque es un promedio. Entonces, cuando tengamos esa velocidad promedio, podríamos decir que en esos 10 minutos, en cualquier momento, su velocidad instantánea es la misma velocidad promedio, que fue algo que también vimos con conclusión de la última gráfica del manejo analítico. Si la velocidad es constante, entonces la velocidad instantánea es igual a la velocidad promedio. Entonces, cuando haya la velocidad promedio, que es la misma velocidad 1, que es la misma pendiente 1 desde el punto de vista matemático, esa va a ser una velocidad constante, es una velocidad promedio y simultáneamente es una velocidad instantánea. Entonces, metamos datos. Sabemos que la pendiente es la velocidad. Entonces, cambia la posición. Entonces, cambiar la posición sería algo así como una posición final menos una posición inicial sobre un tiempo final menos un tiempo inicial, ¿cierto? Eso es un cambio. Entonces, esto es lo final y esto es lo inicial. Fíjense. Tiempo final, tiempo inicial, no a la inversa porque estaríamos devolviendo el tiempo. Entonces, final, inicial. Entonces, empezamos con espacio final que está acá. El espacio final, ¿cuánto vale? Recuerden que esto es tiempo y este espacio. Este es tiempo y este es espacio. ¿Listo? Entonces, espacio final para este caso, espacio inicial. Tiempo final, tiempo inicial. Listo, ya le dimos nombres. Entonces, espacio final, 0. Menos espacio inicial, 100. Los dos dados en centímetros. Sobre tiempo final, 10. Menos tiempo inicial, 0. Dado en minutos. Entonces, la velocidad promedio 1, magnitud, porque no estamos, recuerden que las barras de valor absoluto representan magnitud en normas o módulos, no estamos hablando de dirección, eso lo vamos a encajar después, sería menos 100, que es el signo que nos queda, sobre 10, dado en centímetros por minuto. Esto se puede reducir y nos quedaría, sacando décimas, menos 10 centímetros por minuto. ¿Qué implica esto? Nos está dando una razón de cambio. Nos dice que cada vez que pasa un minuto, él recorre 10 centímetros, pero ¿hacia dónde? Hacia lo negativo. Ese es el signo que nos da ahí. Entonces, él cada vez que pasa un minuto recorre 10 centímetros hacia lo negativo. Este menos tiene que ver con la dirección y el sentido del desplazamiento. Entonces, no a lo positivo, sino a lo negativo. Entonces, cuando pasan 5 minutos, se asume que va a recorrer 5 veces eso, que sería 50. Entonces, a los 5 minutos debe coincidir con 50, es decir, es un punto de esa recta. Y de tal manera que a los 10 minutos ya ha recorrido 100 centímetros. Y él estaba a 100 centímetros, pero se está dirigiendo a lo negativo. Por eso entonces quedó en el origen de coordenadas. Es como yo estar en la cafetería, ¿cierto? Que en ese momento comience la clase y que a los minutos yo llegue al salón, que se considera el origen de coordenadas. Entonces ya tenemos nuestra primera pendiente. La pendiente del tramo 1 que va de 0 a 10 es de menos 10 centímetros por minuto, que no olviden que en el fondo es cada vez que pasa un minuto recorro 10 centímetros hacia lo negativo. Es decir, fíjense, hacia lo negativo. Lo negativo es el cuarto cuadrante, lo positivo es el
primer cuadrante. Yo aquí voy hacia el cuarto cuadrante, no paso al cuarto, pero sí me dirijo al cuarto. Para que tengan entonces eso ustedes ahí en cuenta, por favor. Lo mismo con las demás. Entonces vamos a hacer las cuentas para la pendiente 2, que sería la velocidad media 2. Y en el caso de la pendiente 2, que serían estos puntos, voy a borrar aquí, ustedes ya tienen ahí la escala. Pues para el paso 2 va de aquí a acá. Ya estos son iniciales, dejan de ser finales y se vuelven iniciales. Ahora tenemos unos nuevos finales. En este caso, primero va el tiempo, que sería 15, y después el desplazamiento, que sigue siendo 0. Él sería mi tiempo final y él sería mi posición final. Si aplico esto nuevamente, nos quedaría posición final, que es 0, menos la posición inicial, que es 0, sobre tiempo final, que es 15, ojo, menos tiempo inicial, que es 10. Lo de arriba en centímetros, lo de abajo en minutos. Esto nos daría 0 menos 0, 0. Y 0 sobre cualquier valor, que en este caso es 5, 0. Entonces nos daría 0 centímetros por minuto. Estamos confirmando algo. Que la pendiente de una recta horizontal, eso se aprende en bachillerato, es nula. Pero acá, ¿qué significa físicamente? Sencillo. Que cada vez que pasa un minuto, él recorre 0 centímetros. Eso es lo que está pasando ahí. Que pasan los minutos y él no recorre nada, pero solamente entre 10 y 15 minutos. Porque después del minuto 15 hay un nuevo cambio. Entonces, entre 10 y 15, la pendiente vale 0 centímetros por minuto. Pendiente 3. Esto de la pendiente 2, que es la misma velocidad promedio 2, va a dar lo mismo en la 4, porque es otra horizontal. Entonces de acá tendríamos una velocidad promedio 3. Vuelve y juega. Esto cambia, ya no. Esto cambia, ya no. Para la recta 3, este es mi punto de partida, es decir, él es mi tiempo inicial y él es mi posición inicial. Ahora miren quién es mi final. Entonces mi final es 20 minutos, que primero se da el tiempo, y una posición de 350. Entonces él es mi tiempo final y él es mi posición final. Tiempo final, posición final. ¿Para qué? X final menos X inicial. Al fin y al cabo, eso es la pendiente. Entonces, X final, 350 menos X inicial, que es 0, dado en centímetros, sobre tiempo final, que es 20, sobre tiempo inicial, que es 15. Eso nos da 5 minutos. 350 sobre 5, eso nos daría quinta una, 7. 70 centímetros por minuto. Positivo. Entonces fíjense que en el caso del tramo 1 es una pendiente negativa. En el caso del tramo 3 es una pendiente positiva. ¿Qué nos está diciendo? Sencillo. Que cada vez que pasa un minuto recorre 70 centímetros. Por eso, en poco tiempo logró separarse o alejarse muchísimo del origen de coordenadas. Esta pendiente es mucho mayor que esta. Es decir, aquí es más rápido que acá. Aquí es mucho más lento. Es decir, la recta 1 nos está indicando que el cuerpo es más lento en su movimiento. La recta 3 es mucho más rápido en su movimiento. Aquí se está moviendo 70 centímetros por minuto. Acá solo 10. Otra cosa es hacia dónde, ¿no? Acá hacia lo negativo y aquí hacia lo positivo. Acá es hacia el cuarto cuadrante, aquí es hacia el primer cuadrante. Obviamente siempre permanece en el primer cuadrante. Pendiente 4, que es esta recta. Ya sabemos que las horizontales, acá, acá y acá, es decir, M4, que es la misma velocidad promedio 4, es 0. ¿0 qué? 0 centímetros por minuto. Y es lo mismo que la 6.
¿Entendido? O sea, ya tenemos la respuesta a las 6 también y ustedes pueden hacer las cuentas. La 6, punto inicial, ¿cierto? ¿Cuál es el punto inicial? 30 minutos. Posición, 200, entonces 30,200. Punto final, 35 minutos, 200, entonces 30, 200, 35, 200. Si hacemos x final menos x inicial daría 200 menos 200 sobre 35 menos 30. Y 200 menos 200 es 0, sobre 35 menos 35, 0 sobre 5 sigue siendo 0. Lo mismo pasa acá, donde tenemos punto inicial 20,350, punto final 25,350. Se anula el numerador porque es 350 menos 350 sobre un denominador que es 5 y 0 sobre cualquier valor, pues sigue siendo 0. Entonces, cualquier recta horizontal tiene pendiente 0. Para este caso, en la gráfica de desplazamiento contratiempo es que no se mueve, que se mantiene en esa posición. Nos falta solamente la pendiente 5, que representa físicamente la velocidad media en el tramo 5. ¿Dónde tendríamos este punto? Que este punto es 25,350, donde el 25 es el tiempo inicial y el 350 es la posición inicial. Y este de acá, que sería 30, 200. 30 en términos de tiempo, 200 en términos de posición. Entonces, este sería mi tiempo final y este sería mi posición final. Fíjense que estoy tomando los puntos al lado y lado de cada recta para poder hallar su pendiente. Entonces, ¿qué es la pendiente? Es delta de x, es x final 200, menos x inicial que es 350. Entonces, 200 menos 350 sobre tiempo final que es 30, menos tiempo inicial que es 25. Dado en centímetros sobre minuto, esto me va a dar menos 150 sobre 5, se puede sacar quinta, y esto nos daría menos 30 centímetros por minuto. Para que tomen nota, menos 30 centímetros por minuto. ¿Qué me está indicando entonces la pendiente 5? Que es igual al menos en sentido que la pendiente 1, va hacia el cuarto cuadrante, va hacia lo negativo, pero acá es más rápida si la comparo con la 1. En la 1 se estaba moviendo por cada minuto 10 centímetros, aquí se está moviendo por cada minuto 30 centímetros, entonces entre la 1 y la 6, si me preguntan quién es más rápido, entre la 1 y la 5, si me preguntan quién es más rápido en ese momento, que la partícula, si es más rápida o no, pues la partícula es más rápida en este tiempo, en el periodo de tiempo que da de 25 a 30 es mucho más rápida en el periodo de tiempo que da de 0 a 5. Pero la mayor rapidez es cuando va de 15 a 20. Pero podríamos decir, cuando se dirige a lo negativo al cuarto cuadrante, ¿cuál es el periodo de tiempo en que es más rápida la partícula? Entonces, sencillo, de 25 a 30. O si nos dicen, en esa historia que tenemos ahí, ese cuento del movimiento de esa partícula, ¿cuándo se desplaza con mayor rapidez? Sencillo, entre el minuto 15 y el minuto 20. ¿Por qué? Porque se está desplazando a 70 centímetros cada vez que pasa un minuto. Entonces, con eso tendríamos la posibilidad nosotros entonces de poder hacer un análisis aparcelado, ¿no? Para cada marco de tiempo o cada periodo de tiempo de 0 a 5, de 0 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20, de 20 a 25 y así sucesivamente, con sus pendientes y los cambios que se dieron, ¿no? En ocasiones alejándose del origen, en ocasiones acercándose al origen de coordenadas y en ocasiones obviamente manteniéndose quieto, ¿no? Como tal. Bueno, entonces acá conclusiones. En una gráfica, en una gráfica desplazamiento versus tiempo, ¿cierto? Las pendientes de los tramos de la historia del movimiento de esta partícula, sus pendientes representan la velocidad promedio en cada marco de tiempo. Entonces, de 0 a 10, el cuerpo tuvo una velocidad promedio de 10 centímetros por minuto hacia lo negativo. Ese es el menos. De tiempo 10 a 15, el cuerpo no se movió. Por eso la respuesta. De tiempo 15 a 20, el cuerpo se movió a 70 centímetros cada vez que pasaba un minuto. Por eso a los 5 minutos logró llegar hasta los 350 centímetros.
en el tiempo de 20 a 25, ¿cierto? Se mantuvo quieto. De 25 a 30 se mantuvo moviéndose 30 centímetros cada vez que pasaba un minuto, pero hacia lo negativo. Y en el tiempo de 30 a 35, que sería el cierre, ¿no? Se mantuvo quieto, es decir, cuando la historia terminó, él estaba a 200 centímetros del origen de coordenadas y ahí se estuvo quieto durante los últimos 5 minutos de esa historia. Bueno, de aquí podríamos nosotros hallar ecuaciones aparceladas, ¿cierto? Como les había indicado. Voy a hacer las dos primeras y ustedes se encargan de hacer la siguiente, es decir, hago esta y esta, ustedes completan la de la 3, la 4, la 5 y la 6 y con eso pues terminaríamos hoy el proceso de análisis de esta gráfica inicial que es desplazamiento contra tiempo, que pues obviamente no va a ser el único análisis gráfico que vamos a realizar. Entonces, importantes los datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el dato, estos dos datos iniciales, ustedes ya tienen estos tres finales que estoy borrando, no los pierdan. Entonces, para el caso del periodo de tiempo que va de 0 a 10 minutos, fíjense, esto es tiempo en minutos. Entonces lo voy a manejar con paréntesis. Cerrado, abierto. Cerrado es porque incluyo el 0, abierto es porque no estoy incluyendo el 10. El 10 se lo voy a dejar al otro marco de tiempo que viene ahorita, al otro periodo de tiempo. Entonces, de 0 a 10 minutos, vamos a montar la gráfica. Recuerden, y igual a mx más b. Entonces, por aquí la apunto de nuevo para recordarla. Y igual a mx más b. Este más puede ser negativo, no el corte. Aquí en este caso es positivo. Entonces, para el primer marco de tiempo que va de 0 a 10 minutos, vamos a encontrar la ecuación de esta recta, donde ¿quién es la y? La y es delta de x, es decir, cambio en la posición. No le vamos a dar números porque queremos encontrar la ecuación. Entonces tiene que haber en esa ecuación una variable dependiente, que es ella, y una independiente que ahorita aparece. Entonces igual a la pendiente. ¿Cuánto vale la pendiente en el primer tramo? Entonces pendiente en el primer tramo vale menos 10. Miren, primer tramo. Por x, pero x acá es el tiempo. No le doy valores porque necesito que quede la variable dependiente y la independiente. Más el corte, miren el corte, ¿cuánto vale? El corte es 100, entonces más 100. Entonces ya tengo la ecuación para el intervalo que va de 0 a 10 minutos. Y se puede demostrar fácilmente. En tiempo cero debería quedar la partícula ¿en dónde? En 100. Entonces reemplacemos. 0 por menos 10 es 0. Entonces, ¿dónde está ubicada? En 100. El delta x está en centímetros, el tiempo está en minutos. ¿Entendido? Ahora la siguiente que va de 10 lo incluyo a 15, pero no incluyo el 15 porque el 15 va a quedar incluido en el siguiente que es el primero que ustedes van a analizar por su cuenta. Entonces, de 10 a 15 minutos, ¿cómo queda entonces la formulación? Entonces, y, que es delta de x, es igual a la pendiente en 2 es 0, bueno, 0, por la variable independiente que es tiempo, más el corte. Entonces, si miramos, el corte aquí al extenderlo, porque esta recta se puede extender, es nulo. Ah, no, miento, aquí hay un detalle importante y es, sí, el corte es nulo. Entonces, si yo extiendo acá, como tal, es decir, esta recta la trazo hasta que busque cortar al eje vertical, pues el corte es en 0. Cuando ustedes analicen a ella, necesitan entonces encontrar el corte. ¿Cómo lo encuentran? Apoyados en ella, porque ustedes van a conocer este punto y este punto. Esto sería el delta de y el delta de x, y conocen la pendiente, entonces despejan el corte. Entonces, si quieren hallar el corte para las rectas que vienen, este sencillo y este sencillo, este lo extrapolo y el corte es 350. Este lo extrapolo y el corte es 200 para las rectas 4 y 6. Para la recta 5 el corte sería arriba, pero eso se calcula. Entonces el corte sería igual a ¿qué? Al delta de y, ¿cierto? Menos la pendiente por delta de x. Eso despejándole de acá, ¿no? Pero ¿quién es delta de y? Es el cambio en la posición. Menos la pendiente,
que la conocen por cada tramo, por delta de t. Listo, entonces esa sería la manera de hallar el corte para la recta 3 y para la recta 5. Entonces le meten el delta x. ¿Qué es el delta x, por ejemplo, en la recta 3? Sería x final, que es 350, menos x inicial, que es 0. Entonces 350 menos 0, 350. Menos la pendiente 3, que la hallamos que es 70 centímetros por minuto, por el delta de t, que es t final, que es 20, menos t inicial, que es 15. Eso es 5. Entonces 350 menos 70 por 5. Y de ahí daría el corte, que va a dar un corte obviamente negativo. Esa es la confirmación abajo. Para el caso de la 5 es un corte positivo. Entonces con esto ustedes pueden hallar el corte aprovechando obviamente la matemática. Si ese corte es un intersecto con, en este caso, el desplazamiento. Entonces de aquí, ¿qué me está diciendo? Sencillo, que el cambio en la posición es 0. Es decir, en cualquier tiempo entre 10 y 15, la posición del cuerpo es nula. Sí, aquí en 11 es 0, 12 es 0, 13 es 0, 15 es 0. Entonces estamos confirmando. Entonces ustedes realizan el análisis del tramo 3, ya les dije cómo pueden hallar este corte del tramo 4, que es sencillo porque el corte es esta prolongación. Del 5, que lo pueden hallar con la fórmula, y del 6, que es con esta prolongación. Vamos a dejar por ahí, muchachos. Igual vamos a seguir haciendo análisis de gráficas. Hasta ahora arrancamos el proceso, las razones que describen el movimiento, lo que tiene que ver con el desplazamiento y el tiempo. No falta la velocidad contra el tiempo y no falta la aceleración contra el tiempo. Después involucraremos lo que son los tipos de movimientos cinemáticos, los que Galileo trabajó y que pues obviamente les voy a dejar en referencias extras a este video, y que pues en el video anterior yo conté con la historia pues, de Galileo y la historia de la cinemática. Seguimos en contacto, muchachos, sigamos cuidándonos, teniendo en cuenta todas las recomendaciones del gobierno, bien sea nacional o local. Hasta luego, muchachos.